Somos lo que somos. Somos lo que somos. Amigos, estamos en la secuencia Punto de Quiebre, y qué curioso, porque el tema que vamos a tratar ahora en realidad puede ser un punto de quiebre para la historia de la humanidad, para la supervivencia y desarrollo de nuestra especie. Vamos a tratar el tema del cambio climático, y para ello contamos con la participación y la colaboración de Doris Baldín, consultora y especialista en gestión ambiental y una amiga del Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización. Doris, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Mira, yo estaba viendo que en este revuelo que ha habido por el APEC, un tema ausente o un gran tema ausente ha sido el tema del cambio climático. Entonces quisiera que nos puedas de repente mencionar acerca de este tema. ¿Cuál es el impacto del cambio climático en el planeta? El tema es que nuestro planeta es un planeta muy frágil, ¿no? Y la presencia de la vida se debe justamente a esta capa llamada gases de efecto invernadero, que permite un equilibrio en la atmósfera y que permite la vida, la existencia de la vida. Sin embargo, durante estos últimos años, desde la Revolución Industrial, se ha producido un exceso de quema de combustibles fósiles, emisión de metano a la atmósfera, etcétera, que está pues ocasionando un desequilibrio en esta capa, o sea, incrementando el efecto invernadero y con ello poniendo en riesgo, en peligro la vida del planeta. Perdón, ¿no? tú dijiste que los gases de efecto invernadero en una determinada cantidad y proporción son benéficos. Permiten la vida, pero si se aumenta esa cantidad, ¿en cuánto se ha aumentado más o menos con respecto a la proporción? Se calcula que el desarrollo desde la revolución industrial en 30% se han incrementado los gases. Ya se incrementó en 30% de su límite normal, de su nivel normal. Así es, ¿no? Mira tú. ¿Y cuál sería el impacto en nuestro país de este cambio climático que sabemos que es a nivel mundial? Pero creo que hay países que son más vulnerables y creo que el Perú está ahí. Claro, en realidad el cambio en el clima mundial y este calentamiento produce una serie de efectos en muchos lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, se estima que ya es un hecho de la realidad este asunto que se están derritiendo en los polos, ¿no? Y con ello está incrementando el nivel del mar. Entonces eso va a tener un efecto muy negativo. Ya hay islas que están planeando ser deshabitadas, ¿no? En un determinado tiempo, porque obviamente no va a existir la vida ahí, ¿no? Con lo que se está calculando, en París se ha establecido un acuerdo que ha sido ratificado y que se espera que comience a cumplirse a partir del 2020 y que se logre superar el incremento de la temperatura en 2%, en el mejor de los casos en 1.5%, ¿no? Pero ya como están las cosas, o sea, el efecto ya es desastroso, ¿no? O sea, se estima, por ejemplo, que los polos van a dejar de ser un efecto de, ¿cómo le llaman?, de acondicionar el aire en el norte, ¿no? Se incrementa el nivel del mar, incendios forestales, sequías en otros lugares. Bueno, dicho sea de paso, perdón que te interrumpa, pero como has mencionado el tema de los incendios forestales, justo he estado leyendo en las noticias que en este momento hay como 8 incendios forestales en el Perú, especialmente por el lado del norte. Del norte, del sí. norte, ¿no? ¿Tú crees que ya eso es un signo o es una mera coincidencia nomás? Bueno, en realidad, o sea,
cuando estuvieron acá en el Perú para la COP20, los estimados son muy gruesos, o sea, realmente hacer tener claridad de qué es lo que está impactando el cambio climático a nivel micro es muy complicado, Ya. porque no hay estaciones de medición del clima, Perfecto. no están instaladas. Los cambios que se pueden ver son globales, o sea, sentimos que hay un incremento de los periodos de sequía, obviamente que eso va a traer efectos en la agricultura, por ejemplo. la agricultura, ¿no? y en los bosques, Así ¿no? es. Y, o sea, todo está concatenado, Ya. pero de precisar, o sea, por ejemplo, para los efectos del fenómeno del Niño, antes habían determinadas variables que podían llegar a la conclusión que el fenómeno del Niño venía Ujú. o no venía. Ahora es impredecible. No hay posibilidad de decir en un mes de diferencia qué es lo que puede ocurrir con el niño. Pasa fácilmente de un fuerte a débil a que ya no aparece. Es decir, ¿no? se viene un gran desequilibrio. Eso es lo Eso seguro. es seguro. Ujú. Y del panel intergubernamental de cambio climático, o sea, ya los científicos han ratificado que es un efecto producido por el ser humano. Ujú. Antes se decía que no, que hay un efecto que podría ser de que son ciclos que el planeta tiene, ¿no? O sea, pero no, o sea, ya está comprobado, aceptado, y por eso es que también los acuerdos en París han ido, o sea, a compromisos ya mucho más en serio, ¿no? Y los países responsables de esta consecuencia que estamos ya atravesando, ¿son las grandes potencias o digamos que son los países del tercer mundo? Claro, el gran problema es eso, que las economías más grandes son las que queman más combustibles fósiles, ¿no? O sea, ¿qué es el combustible fósil? El petróleo, vivimos del petróleo, somos dependientes del petróleo, ¿no? Claro. Y del gas, Así igual, es. o sea, Por todos toda la son industria combustibles automotriz, fósiles. por ejemplo, La industria ¿no? automotriz, pero también la agricultura, ¿no? Y sobre todo la ganadería. Ujú. Además, es muy curioso cómo el ser humano va tomando decisiones, ¿no? O sea, decía, bueno, ahora hay que producir biocombustibles. Ujú. Ya, entonces se decide producir biocombustibles, pero para eso se tiran abajo bosques naturales para sembrar palma aceitera, Sí. destruyendo todos esos ecosistemas que son justamente la base Entonces, para el pero desarrollo, hay algo para el sostén del planeta. Te voy a hablar sí. con mucha franqueza, hay algo que no me cierra cuando dices el ser humano. Ujú. Yo creo que es mejor decir quiénes en concreto son responsables de eso, porque el ser humano en general es como decir todos los seres humanos, yo también. A mí me parece que sí, puede ser que yo tenga algún nivel de responsabilidad por mi poca conciencia ecológica o lo que fuese, pero creo que es bueno identificar a los responsables directos y a los poderes que, pudiendo hacer algo, no lo están haciendo, ¿no? Porque Bueno, si esa no es una queda un forma poco de ver. encubierta la responsabilidad, ¿no? Claro, Por ejemplo, esa es una forma de ver, ¿no? Ujú. El asunto es que todos somos parte de la misma cadena. O sea, si yo voy a un supermercado y compro algo que está producido con palma aceitera, si yo manejo un carro, ¿no? Y Ujú. utilizo... O sea, los consumidores y los ciudadanos también somos responsables, porque estamos tranquilos en nuestras casas sentados permitiendo que las decisiones de unos cuantos dirijan nuestra vida. El consumismo, Entonces, por ejemplo. claro, la forma como se está organizado, y todos somos parte de esa misma cadena. Somos parte de esa cadena, lo permitimos, lo aceptamos, ¿no? ¿Y qué Entonces, medida podríamos tomar? ¿Quién rompe la cadena? Ujú. O sea, esos grandes que, o sea, pagan a los que o sea, los políticos que están sentados ahí, ¿quién lo permite? Los que vamos y votamos por esos políticos, ¿no? Entonces, es todo una cadena. O sea, tú me dices, bueno, yo me siento desde acá y digo, los responsables son los de allá, y me sigo sentando, o sea, la situación continúa. Pero es muy interesante, ¿no? porque en realidad, si todos somos responsables, también podemos hacer algo. O sea, está en nuestras manos en realidad también el futuro del planeta. Es interesante verlo de ese modo. Por eso, digamos, es tan importante
el desarrollo de una cultura ambiental. Y yo creo que el tema educativo, el tema de la conciencia ambiental en los niños es muy importante desarrollar, porque así como por ejemplo en el tema del tabaco, los niños están, ¿cómo se dice?, diciéndole a sus padres, papá, no fumes, cuídate, qué sé yo. Yo creo que si verdaderamente en la educación se habla sobre el enorme riesgo que significa el calentamiento global, yo creo que también poco a poco la conciencia del consumidor podría ir transformándose. De hecho, yo creo que se está transformando poco a poco, pero creo que el poder del consumidor debería ser destacado, porque no veo cómo las propias corporaciones que lucran de eso vayan a producir ellas mismas el cambio, ¿no? Sí, desde adentro es muy complicado, muy difícil, ¿no? Pero si uno ve en este documental de Di Carpio, ¿no? O sea, salen senadores de Estados Unidos, medios de comunicación, diciendo que no hay cambio climático, que no hay problema de cambio que no hay problema de cambio climático, que eso no existe, ¿no? Pero ¿quién sostiene? Bueno, pero el mismo Donald Trump, que acaba de ganar, claro, está diciendo que ese es un problema falso. Claro, para mí eso es un peligro muy grande, porque, o sea, el acuerdo en París fue firmado, se dijo que este acuerdo sería vinculante y entraría en vigor cuando sea ratificado por el 55% de las emisiones globales totales. Uh-huh. Y este acuerdo ya entró en vigor el 4 de noviembre del 2016. Ahorita. ¿Ya? Todos se han comprometido, o la gran mayoría se ha convertido, y esto fue ratificado por Estados Unidos el 3 de septiembre. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa ahora? Entra un nuevo gobierno que no cree en el cambio climático, va a decir que las cosas no son así. ¿Quién ha permitido que ese señor se siente ahí? ¿Quién? La población. La población. Los que ¿no? han ido a votar. Así es, toda esa gente es parte de este sistema que sigue sosteniendo a senadores de esa calaña que están sentados ahí en esos puestos, diciendo que no hay cambio climático, y sin embargo se sabe que reciben una gran cantidad de dinero por detrás de las... Pero me parece que estás refiriendo a los lobbies, ¿no es cierto? A los lobbies, claro, a los lobbies. Pero todavía tenemos fe, ¿verdad? O sea, tenemos esperanzas, ¿no? Me parece que China ya está invirtiendo en tecnologías limpias, ¿no? Sí, eso también es muy interesante, ¿no? Porque hay dos posturas. Por ejemplo, la postura china, que agarra y toma el toro por las astas y dice: yo firmo este compromiso y es uno de los que ahora ha invertido más en energía solar y eólica en China, ¿no? Y otros como la India, y diciendo a Estados Unidos, ¿no? O sea, ustedes son el problema. Ustedes son los que consumen más combustibles fósiles, ustedes resuelvan, porque yo tengo que resolver el problema de mi población, que ni siquiera tiene acceso a quemar carbón para tener energía eléctrica. O sea, que está utilizando bosta de vaca para poder cocinar. Claro. O sea, yo tengo que resolver eso. Pero no se plantea ni siquiera decir, pero alguna otra manera habrá, ¿no? Pero- Alguna otra manera de sustentar una economía limpia en carbono. Doris, yo creo que acá hay una contradicción mayor, ¿no? Y es que mientras no haya una nación humana universal, un gobierno único en el que todas las naciones estén representadas y sus civilizaciones, y que hayan organismos encargados de supervisar y fiscalizar que aquello que se decida en esta nación humana universal realmente se llegue a, ¿cómo se dice?, a ejecutar tal y como fue previsto, va a ser muy difícil que se logre resolver este problema con el sistema capitalista actual, con el sistema de poder actual, en donde todos están más bien rivalizando y nadie quiere, soltar, y nadie quiere tomar acuerdos de conjunto, porque esto es un problema general, global, entonces Ahora, se tiene que resolver también de manera conjunta. Yo creo que hay varias y muchas iniciativas muy interesantes que vienen desde las propias comunidades de base, ¿no? El otro día conversábamos, ¿no?, en el curso de ética, que hay en España
es como que comunidades enteras se hayan salido del sistema convencional y decir, yo no quiero más aportar a este sistema de utilización de energía que viene de combustibles fósiles. Y voy a armar una propuesta invitando a la gente que invierta para que sea parte de una salida de energía limpia, energía solar, energía eólica, que no venga de fuentes que estén incrementando el cambio climático, ¿no? Y lo han hecho. Claro. Entonces es posible, más bien, o es interesante mirar esas iniciativas alternativas, porque en el medio de esta situación que estamos viviendo hay iniciativas. El mismo Acuerdo de París puede ser muy criticado en muchas cosas, pero es un consenso global. O sea, no pasamos del 2%. ¿Y qué tendría que hacer, por ejemplo, un Estado? ¿Cuál es la política de Estado que finalmente logre, crees tú, o cómo se dice, impulsar favorablemente la transformación que requerimos? ¿El Perú lo está haciendo? ¿No lo está haciendo? Bueno, yo creo que el Perú, y aquí con Ollanta Humala y el ministro del Ambiente, jugaron un rol muy importante para la suscripción de este acuerdo en París, ¿no? Y lideraron contra todos los pronósticos una ruta que permitió llegar a París, con esta idea de responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea, yo hago mi parte, yo me comprometo en estas cosas, y ustedes también, las economías más grandes que tienen más responsabilidad en eso, también hacen su parte. Doris, para terminar, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Podríamos hablar de repente a gobiernos locales, al Estado o al peruano de a pie. ¿Qué nos recomendarías? En realidad requiere de mucha responsabilidad desde el ciudadano, y los gobiernos locales, ¿no? También tienen un rol interesante en la promoción de energía limpia, energía alternativa, en fin, los ciudadanos también. Claro. O sea, por ahí en este documental de DiCaprio decían, o sea, solamente que uno se comprometa a dejar de consumir carne de vaca, por ejemplo, o sea, estaría aportando bastante a la reducción de metano, ¿no? Que es una fuente muy importante. No solamente es el CO2, sino también el metano en la producción de estos gases. Y yo creo que hay muchas familias que ya lo están haciendo, ¿no? Porque ya no están comiendo carne, conscientes de ese problema. La agricultura orgánica también se está desarrollando, ¿no? Y creo que es interesante. Entonces, sí hay opciones para que el ciudadano de a pie pueda poco a poco ir escapándose del sistema contaminante y encontrando las vías de un sistema amable con el medio ambiente, ¿no? Así es, alternativo. Y a nivel de gobiernos locales también hay mucho. Somos lo que somos. Somos lo que somos.